Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a Gustavo Serpa, presidente de la Junta Directiva de Prisa Media, a Felipe Cabrales, a Alejandro Santos, al señor procurador, al señor registrador, a José Fernando Quintero y a todos los que nos acompañan, Roberto Pombo, obviamente Fernando. Pues miren, yo quiero empezar con una reflexión, además muy coyuntural para mí como alcalde de Bogotá, y es una frustración por lo que vivió la ciudad ayer, lo que vivimos ayer cerca acá, además. Y la frustración es que, claro, Bogotá es una ciudad muy grande, con unos retos de seguridad monumentales, históricos, donde asesinan en promedio históricamente 3 personas al día. Entonces cada muerte nos duele, pero la de ayer nos dolió mucho más a nosotros en la alcaldía porque estábamos alertados. Hace 15 días le informamos a la policía de la presencia en esa zona de la moto que participó en ese atraco y le pedimos un refuerzo de la seguridad para poder garantizar que se capturara. Entonces duele mucho un episodio de estos donde estamos alertados de una situación y a pesar de que se despliega un esfuerzo, pues se incumple, y hoy hay una persona que falleció por cuenta de esa falla. Y lo menciono al arranque porque creo que ese es uno de los retos que tenemos en el país, en Bogotá obviamente, en los centros urbanos de Colombia particularmente, y es el tema de la seguridad. Lo que ha pasado en Colombia en los últimos años ha permitido el fortalecimiento, primero de estructuras criminales, también del negocio del narcotráfico, y eso ha terminado alimentando todas las redes criminales en las ciudades. Hoy tenemos la mayor producción de droga en Colombia de la historia. Pues yo menciono a veces con el cálculo de las hectáreas que en Colombia podemos estar produciendo 40 o 50 veces más cocaína que en la época de Pablo Escobar y del Cartel de Cali. Y eso termina alimentando las redes criminales en las ciudades, fortaleciéndolas. Y todas las redes que se dedican a esos mercados criminales que no se limitan al narcotráfico, a la extorsión, al hurto y a los mercados precisamente criminales alrededor del hurto y lo que surge de esas operaciones criminales. Y yo tengo la preocupación de que en lugar de ver un fortalecimiento de las capacidades del Estado para enfrentar esa amenaza, vemos es un debilitamiento. Para que se hagan una idea, Bogotá hoy tiene 15.000 policías para 8 millones de habitantes. Y hace 12 años Bogotá tenía 20.000 policías para 7 millones de habitantes. Entonces cada vez menos, con mayores retos y mayores dificultades. Y si uno revisa, por ejemplo, el comparativo con otras ciudades, que eso creo que es una discusión que tenemos que dar como país y que viene el año entrante y que ojalá en el proceso electoral todos planteen las fórmulas para poder fortalecer las capacidades del Estado, tenemos que aterrizar elementos que nos lleven a una cifra, por ejemplo, en pie de fuerza adecuada. Bogotá tiene menos de 200 policías por 100.000 habitantes. Panamá tiene 500, por ejemplo. Bogotá, les decía, tiene 15.000, ciudades como Buenos Aires tienen 27.000, Lima tiene 43.000 efectivos. Entonces, los retos que tenemos aquí son mucho mayores que en muchas de esas ciudades y tenemos menos capacidades. Y no es para escurrir el bulto, porque tenemos una responsabilidad como alcaldes, obviamente, pero necesitamos también que el Estado tenga capacidades y herramientas suficientes que hoy no tenemos. Y hay un tema que nos pasa en Bogotá y es producto del éxito de la ciudad. La ciudad tiene eventos como ninguna otra ciudad en Colombia. Tenemos conciertos, partidos de fútbol, que a veces yo sé, nos toca pedir que se muevan por dificultades en capacidades de policía. Pero cuando hay un concierto en el Movistar, un concierto en el Vive Claro, un concierto en el Parque Simón Bolívar y un partido de fútbol, la ciudad se queda sin policía. No tenemos cómo cuidar a la gente, no hay cómo. Entonces, esa falta de capacidades creo que es un reflejo no solamente en Bogotá, es donde más grave ocurre, seguramente, pero es nacional. Y tenemos que hacer discusión porque es fundamental fortalecer las capacidades. Con el acuerdo de paz nos dijeron el reto que viene es la seguridad ciudadana y hay que hacer un esfuerzo como país en la seguridad ciudadana. No se ha visto. No se ha visto por parte del Estado y hoy estamos peor en capacidades para la seguridad ciudadana que lo que estábamos hace 10 años. Entonces creo que es una discusión que tenemos que dar, que se combina con la discusión también
en términos de cuál es la legislación para enfrentar esos retos en seguridad. A mí me frustra que de cada 10 personas capturadas por atraco a mano armada robándose un carro, 7 terminen libres. 7. No creo que sea responsabilidad de los jueces ni de los fiscales, no. Son las normas que generan una serie de implicaciones que permiten que esas personas puedan salir libres. ¿Cómo es posible que una persona con un arma de fuego robe un carro, amenace, pone en peligro la vida de otra persona, es capturada y sale libre? Entonces tenemos que dar una discusión como país para ver cómo revisamos esas normas, y yo no estoy cayendo aquí en populismo punitivo diciendo que es solamente a punta de aumentar penas, no, pero es herramientas suficientes de capacidades del Estado, de policía y de justicia que permitan desarticular las bandas y castigar lo que hay que castigar, porque un hecho de esos tiene que ser castigado por la justicia, y infortunadamente hoy no está siendo castigado como debería ser. Otro elemento que quiero mencionar es que está creciendo, ha crecido el último año y el año entrante será un reto inmenso en las ciudades y particularmente en Bogotá, que tiene implicaciones en capacidades también de policía, es la protesta, que es un derecho, y que también que el Acuerdo de Paz nos dijo, Colombia tiene que avanzar en garantizar la protesta social, y sin lugar a dudas es un paso importante que se ha dado, pero tenemos que dar la discusión de cómo garantizamos los derechos de quienes no están protestando también, porque a Bogotá la bloquean todos los días, y nosotros respetamos la protesta, pero ¿quién piensa en los millones de habitantes de esta ciudad que se ven afectados por el bloqueo a Transmilenio? Por 10, por 20, por 50 personas, todos los días. Esas personas que están en el sistema de transporte tienen también un derecho, tienen la necesidad de llegar al trabajo, a la educación o a una cita médica, por ejemplo, que infortunadamente con la crisis en salud que tenemos, que se va a agravar, seguramente no tendré tiempo para explicar más sobre el reto para Bogotá en ese sentido, pero pierden una cita médica y fácilmente tienen que esperar otros 3 o 4 meses para que se la vuelvan a dar. ¿Quién piensa en el derecho de esas personas? Entonces yo creo que hay que dar esa discusión para lo que viene, porque eso está creciendo y el proceso electoral va a crecer de aquí a mayo del año entrante o a junio. Va a crecer. Y el país y la ciudad tienen que dar esa discusión, y la tenemos que dar con el presidente de la República, porque ayer manifestó el presidente que en Bogotá se estaba violando la Constitución y la ley por cuenta de la intervención de la fuerza pública. No, señor presidente. La fuerza pública actúa acorde con la ley. Cualquier caso, llevamos más de 140 intervenciones de la UNDEMO en Bogotá en lo que llevo de mi gobierno, y no ha habido un solo caso demostrado de un abuso o una actuación indebida de un miembro de la fuerza pública, ni un solo caso. Y lo seguiremos haciendo. Necesitamos que el Estado también entienda que cumplir la Constitución y la ley implica que la policía, cuando tiene que actuar, actúe para proteger los derechos del resto de los ciudadanos. Entonces yo estoy dispuesto, y creo que hay que dar una invitación al gobierno para que demos esa discusión, porque obviamente el comandante en jefe de la fuerza pública es el presidente, no dudamos eso, y una orden del presidente está por encima de la orden del alcalde, sin lugar a dudas, pero la ciudad y el país tienen que dar esa discusión, porque hoy estamos viendo una ciudad afectada permanentemente en sus derechos por cuenta de una actuación eventualmente que desborda y que afecta ya los derechos de los demás permanentemente. Y lo digo además porque a mí me preocupa la reacción de la población, que con razón frustrada muchas veces busca actuar. La misma gente afectada por los bloqueos dice, vamos a actuar, porque el Estado no está actuando para defender nuestros derechos. Y ahí tenemos que llegar a ese equilibrio que permita proteger la protesta y garantizarla, pero también respetar los derechos de los demás. Y ahí tenemos que dar la discusión como sociedad. Ahora, yo no quiero quedarme solamente en estos temas, y para cerrar, tranquilo Alejandro, que no me vas a extender tanto, quiero hablarles de lo que viene en Bogotá este próximo año, porque también hay que plantear que hay cosas que van bien, bastantes. Por ejemplo, Bogotá tiene un crecimiento económico por encima de la nación, 1% por encima de la nación, 3.4%. Diseñamos una política de reactivación económica en el arranque que ya está produciendo resultados. En vivienda, por ejemplo, ya Bogotá ha asignado más subsidios de vivienda en 23 meses que en 4 años todos los gobiernos anteriores. 22.000 subsidios de vivienda de Bogotá. ¿Por qué? Porque nos tocó reemplazar a la nación en la política de vivienda a nivel local. Y eso ha generado empleo. Hoy tenemos la tasa de desempleo más baja en 18 años en Bogotá. Hasta hace unos meses me decían, sí, pero está creciendo la informalidad, y tenían razón. Pero ya hoy podemos decir que está bajando la informalidad en Bogotá, según el DANE, y está bajando el desempleo. Y ese es el camino por el que tenemos que seguir.
producto de política de reactivación como la de vivienda, pero también de obra pública. En lo que llevamos del gobierno se ha aumentado en un 100% la velocidad de las obras, es decir, se ha duplicado la velocidad de las obras en Bogotá. Ya entregamos obras como la Boyacá en el norte, como el Corredor de la Córdoba, como la Avenida Rincón, como la Avenida Caracas, como un tramo de la 68, y el año entrante viene un entregatón, digámoslo así, de obras. Vamos a entregar la 9ª aquí al norte, que ustedes están esperando muchos. Vamos a entregar el cable de San Cristóbal en operación el año entrante. Vamos a entregar 5 grupos de la 68, que ha sido una pesadilla por cuenta de cómo se contrató esa obra, pero ya hemos logrado destrabarla y está avanzando mucho más rápido, y entregaremos 5 grupos de los 9, ya entregamos 1, faltarán solamente 3 para el año 2027. Vamos a entregar 3 grupos de la avenida Ciudad de Cali, de la troncal de la Cali, que tuvo también un problema en un grupo y se entregará en el 2027, pero los otros 3 entran en operación el año entrante. Vamos a entregar o avanzar de manera muy significativa en el metro. El metro tiene proyectadas inversiones por 5.3 billones de pesos el año entrante. Eso va a ayudar a activar la economía aún más de lo que ya se está activando. Para que se hagan una idea, el metro genera hoy directos 15.000 empleos, indirectos calculamos más de 40.000 empleos, en conjunto con las otras obras que hay en Bogotá en este momento. Entonces, eso es una buena noticia. La ciudad va a tener resultados, va a empezar a ver la luz al final del túnel de las obras que recibimos con muchos problemas, con muchos desórdenes, pero que hemos avanzado para que se resuelvan. La ciudad también resolvió este año, Alejandro, el tema del agua, que cuando vinimos el año pasado estábamos en pleno racionamiento de agua. Y lo recibimos, o sea, terminamos el racionamiento con medidas técnicas serias que permitieron ya no solamente resolver la coyuntura, sino garantizar agua aquí a 33 años en Bogotá. No va a haber racionamiento de agua. Esto, ustedes los periodistas me dirán, este man cómo se atreve como alcalde a hacer esa afirmación, ¿no? Después de lo que le pasó, cómo dice que en 33 años no va a haber racionamiento de agua. No va a haber racionamiento de agua en 33 años gracias a la planta de tratamiento, perdón, de Tibitoc, y lo que estamos haciendo en Biesner. Eso es una noticia importante que vamos obviamente a garantizar que se amplíe. La meta mía es, cuando terminemos el gobierno, poder decir de aquí a 50 años no hay ningún reto de agua en Bogotá. Pero este año que viene vamos a saldar una deuda también histórica con la ciudad, con el río Bogotá, con el río Magdalena y con Colombia. Y es que durante 30 años hemos discutido la solución definitiva para el agua del río Bogotá y no hemos avanzado de manera contundente en ella. Ya destrabamos la Petar Canoas, esa es la obra ambiental más importante de Latinoamérica, para que se hagan una idea. Según el Banco Mundial es la número 12 en el mundo en capacidad para tratar agua, y la vamos a adjudicar el próximo semestre por fin, después de 30 años, y vamos a arrancar la construcción. Eso le va a cambiar la vida no solamente a Bogotá, no solamente a Soacha, porque va a tratar el agua residual de Soacha toda, 100%, sino a toda la cuenca del río Magdalena en Colombia. Esos más de 80 municipios. En Barranquilla, en Bocas de Ceniza, uno ve los sedimentos que llegan con el río. Eso va a cambiar con la Petar Canoas. En Cartagena, en la vía Cartagena, con el canal del dique, uno ve los sedimentos que llegan del río Bogotá en buena medida. Eso va a cambiar con la Petar Canoas. Entonces, el año entrante va a ser también una oportunidad para saldar una deuda histórica, por fin ambiental, con el río, con Colombia y con la población que se va afectada por esto. Entonces, pues este año que viene no va a ser fácil para nosotros que estamos en cargos de poder, porque obviamente las campañas se activan fuerte y es normal, y vienen fórmulas mágicas y sobresimplificación de los problemas, es normal, así funcionan las campañas, pero nosotros tenemos que estar firmes defendiendo la institucionalidad, trabajando, aquí está el procurador, aquí está el registrador, con esa institucionalidad que va a permitir defender la democracia, y tendremos que cumplir un rol nosotros también en eso como alcaldes, en defender la institucionalidad, en defender la democracia y en garantizar que, como decía Alejandro muy bien, el proceso democrático el año entrante se desarrolle dándole garantías a todos. Ese es el compromiso que tenemos los alcaldes. Yo hablo además también a nombre de Asocapitales, porque presido la Junta en este momento, y es el compromiso que tenemos todos los alcaldes de ciudades capitales, y es cumplir la garantía de que el proceso se desarrolle cumpliendo lo que establece obviamente la Constitución en la ley. Viene un año difícil, pero también creo yo de esperanza, de cambio, y cuando me menciono cambio, estoy refiriéndome a Bogotá y a las obras, no se lleven ahí por ideas otras cosas. Bogotá y las obras, porque la ciudad va a ver a partir del año entrante ya
un cambio real en lo que estaba esperando. Nosotros llegamos a poner orden en una ciudad que tenía mucho problema, que tiene aún mucho problema, donde hay muchos actores que juegan un rol para solucionar el problema, pero no hemos estado, digamos, evadiendo nuestra responsabilidad. Además es una ciudad que tiene, y aquí que veo a Germán también presente de la Federación de Cafeteros, cada vez más eventos. Ese es otro reto, les mencioné, el año entrante vienen más, viene unos eventos de café en el año 2027 a nivel mundial que van a demostrar que Bogotá es una capital de altos estándares en términos de eventos, y lo vamos a seguir haciendo el año entrante, porque Bogotá pues está en cierta forma cumpliendo su objetivo de ser una ciudad de todos, para todos, cosmopolita y de oportunidades y de diversidad. Entonces, gracias, y que el año entrante sea un año para que Bogotá siga siendo su casa de todos ustedes. Muchas gracias.